tardes, buenas noches casi. Mi nombre es Patricia Zapata, yo trabajo para la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung, que desde hace un par de años viene haciendo un trabajo muy intenso con Para Leer en Libertad. Para nosotros siempre es un gusto poder acompañar a la brigada en estos eventos, es un gusto poder compartir con los públicos que tiene, porque nos revela la importancia de seguir invirtiendo en trabajar con esto, porque nos revela la importancia de poner a disposición de la gente todos los libros que se están poniendo, y porque nos acerca a la gente con la que queremos trabajar y a la que queremos llegar. En esta ocasión yo tengo la difícil tarea de moderar a Paco Ignacio y a Marc, lo cual será sumamente complejo. Vamos a presentar un libro que se llama Memorias Chilenas. Este libro lo presentamos ya juntos en una ocasión anterior en la Feria del Libro de Cuba, donde tuvo una aceptación increíble, los libros volaron, lo llevamos a Centroamérica también en marzo pasado y sucedió más o menos lo mismo. Es un libro que consta de tres relatos que escribió Marc sobre su experiencia viviendo en Chile y que dan idea de, si uno lee los tres relatos puede entender de una forma mucho más clara lo que pasó en Chile desde la efervescencia con el triunfo de Salvador Allende hasta el momento posterior, cuando Salvador Allende es asesinado y se acaba con un proceso que se había impulsado en Chile, que era un proceso pacífico, que intentaba hacer un proceso de transformación real, no violento. A mí me conmovió muchísimo el libro. Yo creo que es un libro además con la facilidad de lectura que caracteriza los textos de Marc. He leído algunas otras cosas de él. Yo no quiero robarles mucho tiempo. Quisiera dar la palabra primero a Paco y después a Marc para que nos comenten un poco del libro. Los dejo con Paco Ignacio Taibo, que serán sus palabras mucho más reveladoras que las mías. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, primero la de rigor, agradecerle a Patricia. La Rosa Luxemburgo ha realizado un trabajo con nosotros admirable. O sea, para poderle regalar un libro, alguien tiene que regalar sus derechos de autor, Marco. Alguien tiene que traducirlo. Alguien tiene que revisar la traducción. Alguien tiene que formarlo en páginas, tipográficamente. Alguien tiene que hacer el diseño del libro. Alguien tiene que preparar la portada, la fotito que va atrás. Alguien tiene que preparar el trabajo previo a la imprenta. Alguien tiene que imprimir. El papel para imprimirlo tiene que salir de algún lado. Bueno, todo eso para regalar un libro solo se puede hacer si hay voluntad y trabajo voluntario. La Fundación financia esta operación y gracias a este financiamiento lo podemos regalar, si no, no podríamos. La brigada pone su trabajo voluntario para el diseño y la edición del libro, la traducción, la revisión de la traducción, y Marc nos cedió amablemente los derechos autorales para hacerlo. De tal manera que regalamos libro porque hay detrás de cada regalo la voluntad de un montón de gente que cree que este país nomás camina creando lectores críticos. Y no regalamos pendejadas ni chingaderas, no regalamos libros de autosuperación, nada. El que piense, el famoso libro ese de cómo tirarse a mi vecina sin que mi vecino se dé cuenta, ese no lo regalamos. Ya van 3 veces que me lo piden y no les digo, ese no está. Y no regalamos biografías de Salinas, ¿no? Y no regalamos libros de periodistas televisos, ni regalamos basura histórica, ni libros de cómo curarte comiendo champiñones volteados, no regalamos libros de religión, aunque algún día de estos vamos a hacer alguna biografía de algún cura que nos caiga bien, como Monseñor Romero, el gran hombre. Tú hiciste una entrevista a Romero, ¿no? Pero hiciste, es que a lo mejor de aquí le saco otro libro, sí. Con un poco de suerte le sacamos un segundo libro, con un poco de suerte y el aplauso de ustedes, a lo mejor le sacamos un segundo libro.
les hice una entrevista a los curas jesuitas que mataron al final de la guerra en El Salvador. Incluso hice la última entrevista con ellos. ¿Podemos publicar otro libro tuyo? ¿Nos regalan los derechos de autor? Sí, ¿cómo no? Hay varios. Es un regalo del pueblo de Estados Unidos. Ya que le hemos regalado tanto, le vamos a regalar un poco más. Mark es un periodista norteamericano que tuvo un impacto fuerte en un determinado momento en el que en Estados Unidos se hablaba poco y mal de América Latina. Mark cubrió en el terreno de los hechos un montón de historias y colaboró a crear un tipo de periodismo muy narrativo, muy desde adentro, contando, tomando la voz de los que no tenían voz, que fue para nosotros muy importante. Cuando se presentó el aniversario reciente del golpe de Estado y asesinato de Salvador Allende, dijimos que publicamos. Pues hay dos, tres cosas interesantes, ¿no? Quizá el libro de Debré, que no estaba mal, pero a Debré lo tengo perdido, aunque un día a lo mejor de estos lo reencontramos, y los derechos los tiene Siglo XXI, que es una editorial muy cercana al gobierno mexicano, y entonces no dan ni galletas, chinga, ¿no? ¿Y qué buscamos? Y de repente alguien dijo, ¿cómo? ¿Se acuerdan de las memorias chilenas de Cooper? Y dijimos, este es el libro. Entonces se preparó la edición pensando en traer la memoria viva de lo que fue el experimento chileno a través del libro de Mark. El libro tiene una gran virtud. Mark estaba naciendo en esos momentos como periodista. Era jovencito en la primera parte del reportaje, en la segunda ya era menos jovencito, un par de años después, pero tiene el sabor de que las cosas las cuenta sobre el terreno de los hechos, y cuando cuenta las paredes descascaradas por los carteles, la gente que salía a la calle, uno siente la sensación de estar ahí. El buen periodismo transporta al lector al terreno de los hechos y le permite tocar las cosas. No quiero hacer una larga introducción, somos amigos desde hace muchísimos años, y cuando se decidió hacer la feria de Ciudad de Nezahualcóyotl, hablamos con Juan, presidente municipal, y dijo, ¿y qué libros vamos a regalar? Entonces le dijimos, pues este y este y este. Y dijo, ¿y qué más? Y dijimos, nada más, que ¿de dónde sacamos? ¿De dónde sale? Y de repente alguien dijo, oye, estamos haciendo con las rosas de Cooper. Y él dijo, ¿y de qué es eso? Pues le contamos, son las memorias chilenas de un periodista norteamericano. Y dijo, no, ese también. Y dijimos, bueno, hablaremos con los compañeros de la Rosa Luxemburgo para que la edición que hagamos alcance para las 3 o 4 presentaciones que queríamos hacer del libro y traerlo. Y entonces ya de repente dijo, ¿y si nos traemos a Mark Cooper? Y dije, ay güey, ¿y tienes para el boleto de avión desde Los Ángeles? Y dijo, sí, y aquí está Mark Cooper desde Los Ángeles, que gentilmente se dio su tiempo. Hoy es profesor de una importante de la Universidad del Sur de California, enseña periodismo en la universidad, y dijo, ya estoy hasta la madre de mis pinches alumnos gringos, me voy a ver mexicanos que son más a toda madre. Y se vino para acá. Entonces agradecerle a Mark, no solo que revivamos aquellos tiempos, aquellos momentos, sino agradecerle que se haya tomado la molestia y el placer de viajar desde Los Ángeles, California, territorio mexicano, como todo el mundo sabe, ¿no? Que se chingaron los gringos en la guerra del 46, pero que un día de estos les vamos a dar un llegue y lo recuperamos. Ya está, ¿verdad? Ya está. Mark está casado además con una chilena, o sea que tiene media casa recuperada. Y como verán ustedes, habla español como si fuera chilango, porque sus amigos del DF son los que lo han españolizado, aunque de repente las groserías que dice las dice en cubano, porque es muy raro este mundo, pues, ¿no? Y en chileno.
de repente dice, pucha su madre, ¿no? El chileno. Pero es un placer tener a uno de los grandes periodistas con nosotros, de los periodistas que hicieron el periodismo narrativo, que una generación entera leyó con tono de crónica. Es que tengo los monitores muy altos y entonces me fintan. Si me bajan los monitores, puedo echarle más potencia. ¿Qué? ¿Y esto entonces? ¿Soy yo solito? ¡Puta madre! Ni modo, uno cree que es como Serrat y eres como Julio Iglesias, pero en pinche, lamento este fenómeno. Esa es la carpa que reverbera un montón. No quiero extenderme, quiero que Marc nos cuente cómo se hizo periodista, cómo llegó a Chile y un poco que nos cuente la historia que está en el libro y detrás del libro. Ok, gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Mesa. Incluso estoy pensando en comprar una casa de vacaciones aquí, en la playa Mesa. Me han dicho que hay una playa aquí. Esta es la playa. Muy bien, muy bien. Sí, te pueden dar el terreno y una pala. Y si acabas un chingo, hay lago ahí abajo. Ya veo. Pues yo llegué a Chile en el año 71 porque fui expulsado de las universidades de California por decreto del entonces gobernador Ronald Reagan, que después llegó a ser presidente. Yo fui expulsado porque yo era un militante en las manifestaciones contra la guerra en Vietnam, y se acaba de elegir la presidencia de Chile Salvador Allende. Había estado estudiando esto en la universidad entre medio de las manifestaciones, y incluso entonces fui a Chile con la idea de quedarme un mes o 2 meses. Y cuando vi el proceso que se estaba viviendo ahí, decidí quedarme. Y pude conseguir un trabajo en una imprenta muy grande del Estado de Chile, que lo había nacionalizado Salvador Allende. Y le cuento una cosa, como empecé como periodista, que yo no era periodista cuando llegué a Chile. Entonces, después de unos 4 o 5 meses, viene un gringo, un amigo mío, y me dice, felicitaciones, acabo de ver tu artículo. Y yo dije, pero pues yo no he escrito ningún artículo. Y me dijo, no, el reportaje que hiciste sobre el campamento Nueva La Habana, que era lo que llamaban en Chile una callampa, ¿cómo se dice aquí? Una ciudad de asentamientos urbanos irregulares. Exactamente. Entonces, bueno, los chilenos son más económicos, lo dicen callampa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, efectivamente yo había ido a Nueva Habana, pero yo no he escrito el artículo. Y bueno, este gringo me dice que venía regresando de la embajada norteamericana y que públicamente, no era ningún dossier secreto, que juntaban todos los reportajes sobre Chile de la semana, y él había visto mío en una publicación de mi ciudad de Los Ángeles. Y para mí esto era un increíble misterio. Y como era el año 71, no había internet, no teníamos teléfono en la casa, no había comunicación instantánea, solamente por carta. Entonces, yo me
quedé completamente confundido y pasan unas 2 semanas más y me llega en el correo, me llega un cheque de $25 de esa publicación y me llega una carta de un amigo que me dice: Mark, tú me escribiste una carta tan bonita que era efectiva acerca de esta visita a La Habana, Nueva Habana, en este campamento Cayampa, que tomé la libertad de llevarlo al periódico y ellos lo publicaron. Entonces, pucha, yo soy periodista ahora, ¿no? Tenía 20 años. Y yo dije, esto está muy bueno, porque no tengo que hacer nada. Pues, escribo cartas y me pagan, ¿no? Entonces, es cierto esa historia, así me hice periodista. Pero yo hice algo de periodismo en Chile, pero por casualidad, por una serie de casualidades, llegué a ser, por el último año ahí, llegué a ser el traductor del presidente Allende, que para mí a los 21, 22 años era una cosa increíble. Entonces tuve esa gran oportunidad en la vida de trabajar cerca del presidente y también tuve que pasar por el mismo golpe de Estado. Pues vamos a mantener esto sintético. Lo importante de mi historia en el golpe de Estado es que yo pude salir de Chile después de 8 días. Yo estaba escondido en la casa de un diplomático, pero no sé si tú sabes esto, Paco. Yo pude salir de Chile gracias a la Embajada de México. Gracias a la Embajada de México. Yo tenía unos compañeros reporteros mexicanos que se movilizaron para ayudar a sus compañeros. La Embajada norteamericana, a mí y a mis amigos, nos cerraron la puerta en la cara. Poco menos que nos echaran a la calle, no querían prestar ninguna ayuda. Y estábamos ahí colgados. Y era el gobierno mexicano de ese momento, que era muy cercano incluso al gobierno de Allende por sus propias razones. Me sacó salvoconducto con las Naciones Unidas para poder salir. Si yo debo mi vida a México, entonces para mí siempre un gusto venir acá. Lo cual evidencia todos los muchos cambios que se han dado en el mundo. También yo creo que desde Centroamérica, que es una región donde yo trabajo, mucha gente está muy agradecida con la política exterior mexicana que se llevó a cabo durante los años 70 y 80, que fueron las guerras en Centroamérica, y sin embargo ahora también los centroamericanos están padeciendo de el segundo imperio del segundo imperio de la América del Norte, que pretende jugar el papel de frontera, de puente, de cortar los puentes, y que hace con Centroamérica mucho de lo que recibe desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que esa trayectoria es importante, sí, pero ha cambiado. Era una historia muy particular. Yo recuerdo en el 73 que salimos a la calle en una manifestación, ya con Echeverría presidente, con un enorme letrero que decía: señor presidente, aplíquenos a los mexicanos su política exterior, porque aquí era palo y represión, y sin embargo eran muy progresistas hacia afuera, lo cual hay que agradecer al fin y al cabo, porque hechos son hechos, pero era verdaderamente de esquizofrenia absoluta, para adentro represivos autoritarios, hacia afuera progresistas. De cualquier manera, que esto honor a quien honor merece. Muchos embajadores mexicanos se vieron muy bien, muchos diplomáticos mexicanos se la jugaron, ¿no?
periodistas mexicanos colaboraron. Pero ahí empezó tu carrera latinoamericana, porque a partir de ahí, cuando regresas a los Estados Unidos, decides ser latinoamericanista. Eso sí. Salí, bueno, con un pequeño paréntesis, porque llego a los Estados Unidos desde Chile, después de salir, y tuve que pasar por Nueva York para terminar un documental. Y de ahí me imponen un trabajo y me mandan al Medio Oriente a cubrir la guerra de 73 desde el lado árabe. Y yo soy judío. Entonces, ningún problema, el único problema, a ver si digo esto, no, tengo que pensar, un segundo. No, lo bonito es que no sé decirlo en español. Pero lo voy a decir en español, lo voy a decir en inglés. I didn't know if Arabs were circumcised. I didn't know if Arabs were circumcised. Sí, no sabían si los árabes estaban circuncidados. I was because my Y ellos sí family is estaban Jewish. circuncidados. A él sí le habían mochado un cacho del pilar. Entonces cuando iba al baño me guardaba así por si acaso, ¿no? Después miré así y vi que los árabes también, ¿no? Pero volví de ahí a Los Ángeles. Y como loco, decido ir con mi nueva señora chilena. Vamos a Buenos Aires, justamente porque hay escuadrones de la muerte. ¿Quién puede resistir eso, no? Entonces fuimos ahí para vivir un tiempo en Buenos Aires, en los últimos días de Isabel Perón, que eran días muy feos, muy sangrientos. Y estuve también con el golpe militar argentino. Y unos 3 días después del golpe argentino, fui detenido en la calle por los escuadrones de la muerte, por la AAA, en Buenos Aires, en la calle Corrientes, cuadra 300, no sé si era 348, pero muy cercano. Afortunadamente no me tenían fichado ni nada. Y esta historia conté anoche, si hay algunos aquí me van a perdonar. Pero cuando me agarran, no sabían quién era ni nada, estaban así al lado, ¿no? Deteniendo gente. Entonces, nunca en mi vida, como soy periodista dedicado a la verdad, nunca en mi vida he mentido tanto, ¿no? Porque me dicen, bueno, ¿usted qué hace? ¿Es periodista? No sé por qué tenía alguna identificación así de reportero. Me dicen, ¿usted es periodista? Y digo, sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo digo, gastronómico, ¿no? Como se come muy bien en Buenos Aires. Entonces, para chequearme, para ver si estaban mintiendo o no, afortunadamente no soy gastronómico, pero sí gordo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es tu restaurante favorito en Buenos Aires? Para ver si sabía algo. Yo, pues, todo el mundo sabe que es La Cabaña. Sí, me dicen de acuerdo. Y en eso, el chofer, que era también escuadronista, ¿no? Saca su pistola y me dice, ¿sabe qué es esto? Y yo lo miro y digo, sí, sé qué es. Y me dice, ¿qué es lo que es? Y digo, bueno, es un 9 milímetros semiautomático con un magazine de 10 balas. Me dice, ¿cómo sabe eso? Digo, pues mi tío, esta es mentira completa, mi tío es subcomandante del FBI de Estados Unidos. No, esto es todo en serio. Bueno, después relajaron un poco y se pusieron, perdón, tengo que seguir con la historia, porque es demasiado buena. Entonces, después ya ellos bajan un poco la tensión, me devuelven mis anillos y mi reloj que habían sacado, porque si me iban a matar no querían identificación.
y me guardan la cartera, la billetera, y me dicen así amablemente, me dicen, pues parece que todo está en orden, vamos a tu casa nomás ahora a asegurar que no hay armas y terminamos. Y yo estaba pensando, ¿de qué van a comprar mi departamento? ¿No? Pues en mi escritorio tenía un vidrio, ¿cómo se dice? Tabletop. Tenía una mesa con un vidrio y un cristal, y debajo tenía fotos que yo había sacado de Fidel Castro, ¿no? De cerca, muy de cerca. Entonces digo, ojalá que no vean eso. No sé cómo voy a brincar con eso. A lo mejor voy a decir que eso es mi tío y se parece a Fidel Castro. Pero el gran temor que tenía que mi señora es chilena. Y entonces, Buenos Aires, en el año 76, es peligroso ser chileno, ¿no? Y sospechoso, ¿no? Entonces llegamos a mi casa, abro la puerta con la llave, estos dos señores detrás mío, y encuentro que la puerta está encadenada porque está en casa mi señora. Entonces, Paco la conoce, mi esposa tiene muy buen sentido de humor, pero de toda la cosa que se le puede ocurrir, ¿qué hace para bromear conmigo? Porque ella no sabía que estos cuates estaban detrás mío, ¿no? Yo le digo, bueno, Patricia soy yo, y ella dice, contraseña, por favor. Entonces yo le dije en inglés, para que no entendieran estos gorilas, le dijeron, pues la contraseña es que estoy con un par de pacos. Pacos en Chile le dicen a la policía pacos. Entonces yo estoy con un par de pacos. Ella entendió inmediatamente. Entonces abre la puerta y es una señora mi señora es muy cortés, muy elegante. Dice, muy buenas tardes, qué gusto tener la policía en nuestra casa. Entonces ellos me dicen, no entienden nada, cojones de nada, no ven nada, no vieron las fotos de Fidel Castro, pero la casa mía, el departamento fue alquilado y el dueño era un ex coronel del ejército que había sido el gobernador, el intendente de Buenos Aires durante la dictadura de Hungría, ¿no? Y como era un coronel, era coronel de los lanceros. Entonces, en mi living tenía las dos lanzas de él. Y estos dos gorilas miran a las lanzas y miran así. Dicen, pero estos son armas. Son lanzas de 8 pies, ¿no? De la África. Entonces, no, señor, esta casa está alquilada del coronel Itasati, ¿no? Ex-intendente del glorioso gobierno de Hungría. Ah, muy bien. Entonces pasó eso y una semana después nos fuimos a Buenos Aires. Después pasé mucho tiempo en Nicaragua, en la guerra de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, todo. Mark, quizás preguntarte ahora, porque yo creo que en ese momento, y releyendo el libro, nosotros que lo leí en la feria y ahora lo estás releyendo, se sentía como un ambiente en Chile, como un ambiente totalmente optimista, totalmente festivo, con muchas ventanas y puertas abiertas a las transformaciones.
ambiente que se ha venido sintiendo en distintos países de América en los últimos años. Quizás preguntarte un poco de cómo ves ahora, muchos años plazo, qué similitudes, qué grandes diferencias puedes encontrar en esto y en cómo lo estamos viviendo y en la realidad. Yo creo que Sí. No, la desaparición de las dictaduras, Sí, que era terrible. Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Yo creo que, bueno, este señor es mucho mejor historiador que yo, pero yo creo que hay muy pocos, quizás uno o dos ejemplos históricos que están a nivel de lo que pasó en Chile. Ahora, yo no lo viví, pero lo que tengo entendido, que yo creo que la cosa más cercana a lo que pasó en Chile era la revolución en Cataluña durante la Guerra Civil Española. Y yo quedé muy impresionado de joven del relato de Orwell, el homenaje a Cataluña, y el primer capítulo de mi libro está grabado de eso, se llama Homenaje a Santiago, porque se sentía lo mismo. Y lo increíble es que suena un poco ingenuo, ¿no? Lo increíble de Chile era no solamente el profundo sentido de cambio social, pero el irrevocable compromiso con la democracia. Y mucha gente, muchos de mis compañeros de izquierda han criticado a Allende históricamente y dicen, pues Allende debió haber tenido la mano más firme, debió haber cerrado la prensa de oposición. Bueno, primero eso era imposible. Y segundo, cualquier dictador puede hacer eso, ¿no? Claro, eso levanta la pregunta, ¿cómo se hace una revolución en la democracia? Yo no tengo muchas respuestas, sino decir que si no se queda apegado a la democracia, no vale la revolución nunca, no vale mucho, ¿no? Vale, quizás vale algo, pero al fondo uno tiene que ser democrático. Y yo creo que la herencia que tenemos después de 40 años de la experiencia de Chile es justamente eso, que por 1 año, 2 años se pudo ver, se pudo vivir una sociedad realmente distinta, en la cual también existía la más amplia libertad. Ahora, antes que alguien me pregunte si había salido o no para Allende, no sé, creo que no. Incluso respondiendo directamente a tu pregunta, algunos analistas chilenos veteranos de la revolución chilena, ahora mirando atrás y tratando de entender lo que pasó, dicen justamente que una de las fallas del proceso es que la gente se exaltó demasiado, ¿no? Yo no sé si es verdad o no, porque yo uno de los exaltados, ¿no? Pero que es difícil cambiar una sociedad. Es un proceso largo. Se tienen que enfrentar con poderes muy, muy grandes, ¿no? Y pues, no sé, realmente, yo no digo eso. ¿Qué dices tú? La riqueza de la experiencia democrática trabaja sobre la conciencia. O sea, que lo que hizo el allendismo no solo lo hizo en Chile, lo hizo en toda América Latina. Dijo, es posible hacer crecer un socialismo bajo la plena libertad de crítica, sosteniendo la más feroz de las críticas por parte de la prensa conservadora. Es posible hacer crecer un socialismo sobre la base de un gobierno democrático que se iba renovando en la medida de lo posible y levantado sobre todo a partir de la conciencia. Quizá América Latina y sobre todo la actitud de los Estados Unidos hacia América Latina en esos momentos no permitía la apertura.
la política Kissinger, la intervención de la CIA en Chile van a ser definitorias. Hoy les costaría mucho más trabajo tener una política de tanto nivel de agresividad como la que hubo en el momento de Chile, o en Argentina, o en Brasil, o en Bolivia, o en Paraguay. La verdad es que todo el continente quedó arrasado por una marea ultraautoritaria y derechista, de la cual son responsables sin ninguna duda la política exterior de los Estados Unidos y su actitud hacia América Latina. Pero la historia es la historia, los procesos son lo que son, veamos en ello lo mejor de los procesos, y aunque el costo fue terrible en Chile, fue terrible. El costo fue terrible, ¿saben lo bonito de Chile? Hay cosas muy feas, ¿no?, que han persistido hasta hoy. Pero lo que es bonito es cuando se habla de herencia, ¿no? En Chile ahora yo me río porque depende del punto de vista de uno. Algunos dicen, bueno, Allende ha sido reivindicado porque Michelle Bachelet es la presidenta de Chile, es del mismo partido socialista de él. Entonces la historia ha vuelto y se solucionaron los problemas. Pero el jueves pasado había 150,000 estudiantes en la calle protestando contra el gobierno de Bachelet porque quiere que cumple con la retórica fácil, ¿no? Porque la verdad es que desgraciadamente en los últimos 20 años, desde cuando Pinochet, 25 años ya, que Pinochet deja el poder, es cierto que ya no hay dictadura, ya no hay desaparecidos, ya no hay represión, hay una democracia al 90%, porque hay problemas en las estructuras constitucionales. Pero las estructuras económicas no solamente no han cambiado, se han fortalecido. Yo estoy hablando de las estructuras que impuso Pinochet, ¿no? Entonces, la condición de la educación en Chile es espantosa, es horrible. La condición de los ancianos que tienen que depender de un sistema de asistencia social, que ya no es social sino privado, gracias a Pinochet, es horrible. Y la inmovilidad social es igual a México, peor. Es una de las sociedades menos iguales que hay en el hemisferio, que es decir mucho, porque es competir con México, con Brasil, con Haití, con Nicaragua, ¿no? Y hay mucha gente ahora en Chile que creen que viven en el primer mundo, pero viven en un cierto barrio, como es el caso aquí también, ¿no? ¿Cierto? Cuando le das el micrófono a un mexicano y le preguntas algo así, te dirá lo que yo te voy a decir. No, aquí es peor. Aquí la retórica es más pinche, el doble lenguaje es más lastimoso, y la democracia en este país es una pinche broma. Hemos sufrido 3 fraudes electorales en los últimos 25 años, lo cual te demuestra el nivel de absoluta carencia de democracia en México. A cambio, avanzamos, las sociedades avanzan, los pueblos avanzan, porque se avanza en la conciencia, en la organización, en el pensamiento crítico. Y bueno es tener una memoria de América Latina, y es importante traer estas historias. En la generación mía y la tuya éramos muy latinoamericanistas, pero mucho, ¿no? Y ahora de repente entre los jóvenes se perdió la mirada hacia América Latina, es mucho más débil, ¿no?
hay muchas menos cosas en las que creer, pero también muchas menos cosas en las que compartir información, etc. Tiene que ver además con un fenómeno cultural. Nosotros vivimos el gran ascenso de una industria editorial combinada mexicana, española, cubana, que permitió una circulación inmensa de información. Vivimos el gran auge de la canción, vivimos el gran auge del teatro, y esto como que se debilitó y desapareció. Había que hacernos más latinoamericanos, porque basta ya de tener programas chiquitos. ¿Queremos un México democrático e independiente? Obviamente sí. ¿Pero y por qué nos quedamos ahí? No, queremos un continente democrático, independiente, sin fronteras, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y Singapur tampoco. Nos chingamos Texas y Chicago, que son mexicanos. Y California no se los dejamos porque bueno, ahí vive Mark, pero nos chingamos Hollywood nos chingamos, que está toda madre, man. Paco, pero ahí también hay grandes paradojas en lo que estamos viviendo, porque efectivamente yo creo que nuestras generaciones fueron generaciones que estuvimos mucho más cerca como pueblos de las generaciones jóvenes de hoy, que conocen mucho menos de lo que está sucediendo en otros pueblos de América Latina. Y es una paradoja porque es una generación que tiene cada vez un mayor acceso a información. Pero ¿qué tipo de información está llegando? ¿Hasta quiénes están llegando? ¿Qué sabemos de lo que está pasando en el resto de América? Sabemos lo que los monopolios informativos nos están imponiendo como la verdad, y eso no es necesariamente lo que se está viviendo. Entonces también una invitación, porque tenemos que ser latinoamericanistas, pero basados en información de mayor calidad, que ese es uno de los grandes aportes que hace la brigada, que hace Para Leer en Libertad, de poner en la mesa otra historia, la otra cara de la historia, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar poco a poco, pero que esto sirva como de motivación para ver hacia abajo más que hacia arriba, para ver cuáles son los modelos y no dejarnos imponer este estereotipo americano que muchas veces se logra imponer en nuestros países. ¿Marco? Yo estoy completamente de acuerdo, pero por momento, lo de California del Norte ya está tomado, ¿no? Falta la mitad de mi cama nomás. Entonces ya está casi completa la ocupación. O la reocupación. No, yo quería decir una cosa en cuanto a la visión que propones. Para mí, habiendo vivido lo de Chile y vinculado ahora por 40 años con una familia chilena, para mí, qué placer, qué, no sé, exaltación ver estos estudiantes en la calle en Chile y con pósters de Salvador Allende, ¿no? Poniendo mentira a la retórica barata del gobierno, aunque sí, el gobierno chileno es muy lejos de perfecto, pero se luce muy bien al lado del gobierno mexicano, sin duda. Ahora quiero decir otra cosa. En los Estados Unidos estamos empezando a ver una quiebra que vivimos el año pasado, lo que se llamaba el movimiento Occupy, en lo cual la gente se levantaba casi espontáneamente contra la inigualdad. Y ahora la crisis económica norteamericana, lo cual el desempleo entre los jóvenes es masivo. El costo de la educación es inalcanzable para muchos, y la grosera inigualdad, el hecho que los jefes de las industrias se dan salarios de 100 o 200 o 300 o 400 millones de dólares y no se puede, el Congreso se opone a poner una ley de salario mínimo de $10 la hora, lo mantiene en $7 la hora, que puede sonar como más aquí en México, pero en Estados Unidos es una miseria. Se está viendo descontento, organización, no quiero exagerarlo, pero
pienso que los próximos 20 años aquí en México, en Europa, que tiene sus cosas, y en Estados Unidos mismos, vamos a ver muchas sorpresas. Y la historia está muy, muy lejos de terminar. Hay toda una historia para renovar cada día y para construir un nuevo futuro. Entonces, en ese sentido, soy casi tan optimista como Pablo. No tanto, pero casi. ¿Saben qué? Uno que ha vivido la caída del régimen militar argentino, que viste cómo se fue Pinochet como un viejo chocho, enfermo, detenido en Londres, ahí hecho una mierda. Uno que ha visto cómo las dictaduras se derrumban, la dictadura del franquismo desaparece, envuelta en mierda, con el generalísimo ahí. Uno que ha visto las grandes transformaciones del siglo XX, no puedes dejar de ser optimista. De alguna manera esta humanidad avanza. Yo me formé en los años gloriosos de los 60 en una universidad crítica activa y nunca olvidaré la presencia de un poeta guatemalteco que venía perseguido, el doctor René Castillo, que un día nos fue a leer poesía en los patios de nuestra facultad de Ciencias Políticas, y de repente el doctor René, que no me gusta como poeta además, se levantó y dijo: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Y me cayó con un pinche rayo que venía del cielo, porque dijo: eso es mi destino, vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Los países no caminan solos, caminan con ciudadanos que ponen los huevos y los ovarios atrás de ellos. Y Otto René los puso tanto que terminó asesinado por la dictadura guatemalteca, ¿no? Un poeta revolucionario que se comprometió, que se fue a caminar y que terminó asesinado por esas dictaduras. Yo quisiera arrebatarnos el micrófono a los tres porque podríamos pasar muchísimo más tiempo hablando. Quizás hay una o dos preguntas del público, porque ahora mismo ya creo que podríamos pasar todo el tiempo hablando. Queremos además tomar una foto histórica, que es, vamos a regalarles el libro de Mark Cooper y vamos a pedirle a Mark que se pare ahí abajo. Perdón. Va. No, la pregunta. Primero una par de preguntas y luego vamos a regalar el libro de Mark Cooper y luego vamos a hacer una foto histórica. ¿Qué hay de Neruda? ¿Qué hay de Neruda? Bueno, una pregunta hacia ustedes. Quizá nosotros como sociedad necesitamos entender que hemos sido formados en una educación a interés propio del poder de todos los siglos, ¿no? Primero, ¿no? Y después formarnos a conciencia de cómo hemos sido discriminados en todos los aspectos, varias revoluciones, desde la conquista, ¿no? Desde la independencia a una revolución y hasta hoy ante un estado de un neoliberalismo. Era una pregunta, compañero, porque como tenemos poquito tiempo, mil perdones, no era mi intención censurar a nadie. Pregunta por allá: ¿y Neruda? ¿Y Neruda? ¿Viste Neruda cuando estabas en Chile? ¿Cómo no? Neruda en esa época era embajador de Francia y yo no puedo decir que tuve alguna audiencia privada con él, pero lo vi varias veces, lo vi leer, recitar en varios actos públicos. Y lo único que puedo decir es que Neruda es eterno, ¿no? Y va a vivir siempre en Chile y mucho más allá de sus fronteras. Tengo el orgullo de decir que mi esposa, que es chilena, que enseña enseña español y literatura español en una preparatoria privilegiada de Los Ángeles,
enseña toda una clase de Pablo Neruda. Entonces, eso. Y ha cambiado la vida de varios de esos niños, ¿no? Niños que vienen de familias bien, no necesariamente oligarcas, pero que son cómodos, que no han pensado, no han tenido la oportunidad de pensar más allá de su mundito hasta que llega una clase como la de mi señora, y no es ella, es la lectura, son los libros, es la poesía de Neruda, y de repente cambian sus vidas. Y es increíble. Yo quería decirle además, por favor, quería felicitar a Paco y a la brigada, porque este tipo de evento es tan impresionante para mí, y eso este sí es un evento de lucha y de resistencia y de construcción, y es para mí una maravilla estar aquí. Les vamos a pedir un favor, vamos a regalarles el libro de Mark. Queden en sus asientos, se los vamos a hacer llegar, uno por familia, porque hace un rato ahí llegó un señor con 3 libros míos, y otro con 2, y uno para mí y otro para mi prima. No, para que los libros circulen, uno por familia, ¿no? Y el suyo lo leen y luego se lo pasan a su prima, y para que alcance para todos. Y luego los libros que la brigada regala, la idea es que después de que los lean, los pongan a circular, y después de que repartamos el libro vamos a pedirle a Mark que se pare ahí, que todos ustedes levanten el libro para tomar una foto demostrando que en México sí leemos, digan lo que digan las encuestas oficiales. Bueno, sí, buenas tardes, señor Cooper. Bueno, de eso hablamos incluso anoche. Yo soy súper partidario de las redes sociales, y voy a repetir de nuevo algo que dije anoche, que para mí, como periodista y como profesor de periodismo, a mí me importa un carajo quién se llame periodista o quién lo domina periodista, ¿no? Porque a mí me importa quién haga el periodismo, y los ciudadanos son tan capaces como cualquier persona de hacerlo. Las redes sociales, ¿verdad? Eso lo mostré anoche, esta es la arma que el pueblo tiene, y no solamente el pueblo mexicano, pero en cualquier país ahora, casi cualquier país, y esta es la arma que más le teme a los gobiernos y a las autoridades, y a las autoridades. Entonces, una continua colaboración más y más estrecha entre los periodistas formales y los ciudadanos es para mí una de las cosas que más me alegra de este momento y que más me da inspiración. Incluso anoche puse el desafío aquí. Puse el desafío a la municipalidad de Nesa. Espero que al terminar este festival se van a levantar 10 personas, que uno por lo menos que tiene acceso al internet, y que aquí se va a formar un colectivo de información para sacar un blog de Nesa, para que los ciudadanos de Nesa cuenten su propia verdad y que no vengan filtros por esos. Pero primero lo vamos a poner aquí para la foto, y luego va a firmar allá, en la mesa que está allá. A ver, Mar, tú aquí. ¿Quiere tomar la foto? Ahora ponte tú ahí. Ahí está Marina. Yo te voy a tomar la foto. Va. Espérense, espérense.
Un momento. Y luego dicen que en México no se lee. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, antes de que se retire, Pati, quisiera el alcalde entregar un reconocimiento